Bien, estimados estudiantes, vamos a estimar medidas de tendencia central para datos agrupados con ayuda del programa estadístico SPSS. Para ello debemos tener ya organizado nuestros datos en una hoja Excel y en este caso tenemos datos de un estudio realizado en el municipio de Puerto Villasuel con productores de pollos parrilleros y hemos evaluado dos variables de respuesta: el número de pollos y la ganancia anual que tienen estos productores. El estudio ha sido realizado a 49 productores. Si queremos hacer el análisis de datos agrupados en el programa estadístico SPS, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, conocer el número de grupos. El número de grupos es igual a 1 más 3.32 logaritmo de n. 2, el ancho de clase, que es igual al rango dividido entre el número de grupos. Y tercero, el primer corte o el primer límite superior de clase, que es igual al valor mínimo más el intervalo de clase, que es el ancho de clase, de este primer grupo. No olvidemos siempre que cuando agrupamos datos tenemos límite inferior de clase y límite superior de clase. Entonces lo que nos está pidiendo es este primer límite superior de clase. Bien, vamos a calcular esos valores entonces y decimos, para el número de grupos le damos más 1 más 3.32 por el logaritmo de n, en este caso son 49 productores, le doy 49, le doy César, le doy Enter. Tengo entonces 6.61. Esto quiere decir que vamos a tener entre 6 o 7 grupos, pero como es mayor a 6.5, vamos a darle en el próximo valor, que sería 7. Entonces nuestra tabla de frecuencias va a tener 7 grupos y los registro acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. El ancho de clase es igual entonces a el rango dividido entre número de grupos. No tenemos calculado el rango, entonces el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces voy a poner, esto es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Ahora debemos entonces encontrar el valor máximo de aquella variable que queremos analizar o queremos agrupar. En este caso voy a utilizar la variable ganancia anual. Entonces voy a encontrar el valor máximo de la ganancia anual. Es muy difícil encontrar en una base de datos con muchos valores el valor máximo. Tendríamos que ir buscando uno por uno cuál es el valor más alto. Pero para no hacer eso me voy a apoyar en una función de Excel que es el késimo mayor. Entonces voy a darle más késimo mayor. Selecciono la letra K, me aparece késimo mayor, le doy doble clic y me pide el rango de valores de la variable que quiero saber el valor máximo. Entonces, como tengo el objetivo de encontrar el valor más alto de la variable ganancia anual, le doy en la primera casilla del primer productor, le doy clic. Ustedes vean que se marca, le doy control shift y se me marca todos los valores. Entonces doy punto y coma de el valor máximo de esta ganancia anual. Quiero saber del número de productores, le doy entonces en la primera casilla de número de productores
y le doy cerrar paréntesis y doy enter. Ya he encontrado mi valor máximo. De la misma manera hago para el valor mínimo. Me apoyo en la función késimo menor en este caso porque estoy buscando el valor mínimo. Le doy más késimo menor, selecciono la variable o los datos de la variable que quiero encontrar el valor mínimo. Me ubico en la primera casilla donde está mi primer valor, le doy control shift, selecciono todos los datos, le doy punto y coma y quiero saber este valor mínimo del número de productores. Le doy clic en la primera casilla o el primer productor, cierro paréntesis y le doy enter. Ya he encontrado entonces mi valor máximo y mi valor mínimo. Entonces el rango hemos dicho que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces le doy más valor máximo menos el valor mínimo, le doy enter. Entonces tenemos un rango de 230.000. El ancho de clase hemos dicho que es rango sobre el número de grupos. El rango acabamos de calcular es 23.000. Entonces le doy más 23.000 dividido entre el número de grupos y tengo un intervalo de clase o ancho de 34.788. ¿Cómo encuentro ahora el primer corte? Hemos dicho que es igual al valor mínimo más el intervalo de clase. Le doy entonces más el valor mínimo que hemos encontrado hace rato, aquí es 17.000, más el ancho de clase, le doy enter y tengo el primer corte o el primer límite superior de clase que es 52.288. Con esos valores, entonces recién debo introducir los datos al SPS. Me voy al programa SPS, me coloco en la vista de variables y voy a caracterizar las variables que quiero analizar. En este caso tengo tres variables. El número de productores cuenta como una variable. Entonces, número de productores, número de pollos, ganancia anual. Me voy entonces a vista de variables. Mi primera fila va a estar compuesta del número de productores. La segunda fila va a estar producción de pollos. Y la tercera variable es la ganancia. Bien, ya tengo las tres variables. Esta variable en la segunda columna le voy dando algunas características. Es de tipo numérico, de conteo porque estamos contando productor 1, productor 2. Entonces no tiene decimales. Le doy 0. Le doy aceptar. La producción de pollos igual es una variable de conteo porque estamos hablando de 1, 2, 3 pollos hasta n pollos. No necesito decimales, le doy aceptar. La tercera variable, estoy hablando de ganancia. Esta sí puede obtener valores con decimales, lo dejo con dos decimales y le doy aceptar. Etiqueta, aquí puedo ya describir las variables completas. Número, no necesito darle mayores características. Aquí sí le puedo colocar producción de pollos que está en número. La ganancia, o colocar ganancia anual, que está en bolivianos.
Valores. Esta columna solo es utilizada para variables cualitativas de tipo nominal y de tipo ordinal, por lo tanto no hacemos ninguna modificación, dejamos ahí los valores perdidos. También es una cuestión de programa SPS, las columnas de igual manera. La alineación, todos los resultados van a estar alineados hacia la derecha, dejamos de la misma manera sin modificar. Donde sí hay que darle alguna configuración es en el nivel de medida. La primera variable es de tipo numérico, por lo tanto va a estar en una escala o un nivel de medición de escala. Doy clic. La segunda variable de igual manera es numérico, va a estar en un nivel de medición de escala. La tercera variable también es cuantitativa y va a tener un nivel de escala para su valoración. Bien, caracterizado entonces las variables, me voy a ir a la vista de datos y ustedes verán que aquí me aparecen las tres variables que he caracterizado, que son las mismas variables de la base de datos. Entonces lo que debo hacer es seleccionar todos los datos y vaciar a la vista de datos, valga la redundancia, del programa SPS. Para ello me voy a situar en la primera casilla que tiene el valor del productor 1, le voy a dar Control Shift, flecha hacia abajo, me va a seleccionar todos los datos de los 49 productores. Para tener el dato de las dos variables más, debo hacer clic en la flecha que va hacia la derecha y vean ustedes que se me selecciona todos los datos. Entonces suelto Control Shift y le doy Control C y verán ustedes que ya se me ha marcado el conjunto de datos con una línea verde que está en movimiento. Esto me indica que los datos están listos para ser copiados. Por tanto, me voy a mi SPS en la vista de datos y en la primera casilla le doy Control B y verán ustedes ya tengo todos mis datos copiados en el programa SPS. Bien, ahora me voy a establecer los grupos. Para ello le doy clic en transformar, agrupación visual. En este caso vamos a agrupar la variable ganancia anual. Le doy clic ahí, lo traslado a la ventana de variables para agrupar. Una vez trasladado le doy en continuar. Bien, aquí me aparece un cuadro de diálogo y hay una casilla que debemos llenar que es variable agrupada. Debo dar un nuevo nombre a esta variable que voy a generar. Voy a decir ganancia 1. Muy bien, ya le he dado un nombre a esta nueva variable que voy a generar. Me voy a crear puntos de corte y aquí me sirven los datos que he calculado en la hoja Excel anterior. Vean entonces el primer punto de corte o el primer límite superior de clase. Me voy a mi Excel y este valor es el primer corte o primer límite es 52.288. Control C, Control V, copiado. Número de puntos de corte. ¿Cuántos grupos? 7 grupos. La anchura me genera de manera automática. Vean ustedes, ya se me generó solamente dándole clic en el espacio donde me indica la anchura de clase. Muy bien, le doy entonces en aplicar
ya vean ustedes que se me han generado los puntos de corte. Ahora me voy a crear etiquetas. Ustedes verán ahí los grupos que hemos generado. Ahora le doy en aceptar. Me va a preguntar si queremos agrupar o se creará una nueva variable. Le doy en aceptar y ahora ya se me ha creado en la vista de datos la variable ganancia 1. Entonces con estos datos ya puedo realizar el análisis. Me voy a analizar, le doy en estadísticos descriptivos, frecuencias. Aquí está la ganancia convertido ya en una variable ordinal que sigue ya un orden porque hemos considerado 7 grupos. Le damos en esta variable de tipo ordinal, trasladamos a la pequeña vista donde dice variables. Ya una vez trasladada, le damos en gráficos. Necesitamos un gráfico de histogramas porque es el que mejor representa a datos cuantitativos agrupados. Le doy en continuar. Debemos asegurarnos que esté señalado mostrar tabla de frecuencias. Le doy en aceptar y ya me han salido los resultados. Vean ustedes, aquí tengo mi tabla de frecuencias y puedo ir ya interpretando. Por ejemplo, que 57% de los productores tienen una ganancia menor o igual a 52.888. Y así sucesivamente puedo ir interpretando estos datos agrupados de ganancia anual en bolivianos. Aquí también podemos ver el histograma que nos muestra el comportamiento de los datos, donde la gran mayoría se encuentra en los primeros grupos, ¿no? Y además donde está la mayor cantidad de productores, que es un 57%. Podemos también editar este gráfico, le doy doble clic, ya me aparece la ventana de edición. Puedo cambiar, entonces ahora el color de las barras, ustedes verán, se ha marcado con unas líneas de color naranja alrededor de todas las barras. Eso quiere decir que puedo cambiar el color de las barras y le voy a dar un color celeste. Entonces verán ustedes que ya se ha modificado. Los datos no nos sirven para analizar, entonces lo que debemos hacer es eliminar, porque solo cuando agrupamos datos en el programa SPS, solo nos da la tabla de frecuencias, no nos da el promedio, la desviación estándar. Eso lo vamos a calcular con el mismo programa SPS, pero sin agrupar los datos, ¿no? Para que se guarde los cambios en este gráfico, le doy simplemente en cesar y ya tengo modificado o guardado todos los cambios del gráfico. Esta tabla de frecuencias debo llevar a mi reporte, le doy copiar y debo entonces tener ya preparado mi tabla de reportes. Va en el apartado de resultados y debo empezar a describir estos resultados para que el reporte de tu trabajo sea bien comprendido. Tenemos acá entonces la tabla de frecuencias, pero además quiero estimar los estadísticos descriptivos. Entonces me voy a analizar
estadísticos descriptivos, le doy en frecuencias. Ya no quiero ver solamente la tabla de frecuencias, porque esta variable que he agrupado solo me va a mostrar la tabla de frecuencias. Ahora quiero ver los estadísticos descriptivos. Entonces retiro la variable que he agrupado y voy a trasladar la variable ganancia anual, pero con sus valores originales, que están como datos cuantitativos. Le doy clic y traslado a la vista de variables. Ahora le doy en estadísticos. Quiero sacar cuartiles, desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, el error estándar, el coeficiente de asimetría, la kurtosis, la media, la mediana y la moda. Le doy en continuar. Voy a deseleccionar o deshabilitar esta opción mostrar tabla de frecuencias, porque ya lo hicimos con la variable de tipo ordinal. Entonces nuestro objetivo ya no es establecer la tabla de frecuencias, sino más bien calcular los estadísticos descriptivos. Deshabilito y le doy a aceptar. Verán ustedes, se me ha generado los estadísticos descriptivos. Ahora sí puedo interpretar también estos estadísticos. Tengo la media. Eso quiere decir que el promedio de ganancia de los productores es de 62.636 bolivianos por año. Después puedo seguir interpretando, ¿no?, el tema de los cuartiles, ¿no? El 25% de los productores tiene como ganancia menor o igual a 30.000 bolivianos. El 50% de los productores tiene una ganancia menor o igual a 50.000 bolivianos por año. Y el 75% de los productores tiene una ganancia menor o igual a 70.000 bolivianos. Y así podemos interpretar todos estos valores para que nuestro reporte tenga mayor validez. Traslado esta tabla a mi reporte y ya puedo ir interpretando cada uno de estos valores. Bien, con eso hemos terminado el análisis de datos agrupados con la ayuda del programa SPSS.